Hola, en esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema de identificación correcta del paciente, que es la acción esencial de seguridad del paciente 1. Si bien sabemos, el Consejo de Salubridad General emite lineamientos para implementar las acciones esenciales de seguridad del paciente en las unidades hospitalarias, pero en esta presentación daremos a conocer el proceso estandarizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud. En un entorno donde se busca una práctica segura tanto para el paciente como para el profesional responsable de su cuidado, es indispensable la correcta identificación de los pacientes como medida que favorezca la disminución de la probabilidad de errores médicos durante todo el proceso de atención de salud. El adoptar sistemas de identificación estandarizados evita exponer a los pacientes a riesgos innecesarios o a procedimientos no programados. Por lo tanto, el objetivo de esta acción esencial es mejorar la precisión en la identificación de los pacientes para prevenir errores en su atención. Y esta identificación de los pacientes tiene que realizarse durante toda su estancia hospitalaria, desde el momento en que el usuario ingresa hasta que egresa de la unidad hospitalaria. Tenemos definidos como documentos oficiales para identificar a los usuarios: el acta de nacimiento, la credencial del lector, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla militar. Para personas extranjeras, la constancia de identidad con fotografía expedida por cabecera municipal, consulados y unidades administrativas. Todos los documentos que se generen durante el proceso de atención de los usuarios tienen que contar con 3 identificadores, ¿sí? Y estamos hablando de los documentos que se integran al expediente clínico, documentos que se generan como solicitudes, como recetas médicas, como resultados de estudios de gabinete. Todos ellos deben de contener los 3 identificadores, que son el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número de expediente. En el caso del nombre completo es importante colocar el primer apellido, el segundo apellido y los nombres. Tenemos usuarios que quizás tengan 2 o 3 nombres, tendríamos que colocar los 3. La fecha de nacimiento en el orden de día, mes y año, y el número de expediente que se tiene que escribir con números arábigos. Ha ocurrido casos en que las actas de nacimiento únicamente cuentan con un apellido. Entonces, en estos casos, si encontramos un acta de nacimiento que únicamente tiene un apellido, se colocará XX en el espacio con el que no cuenta el apellido. Ahora, tenemos elementos útiles para poder identificar a los pacientes. Son 2. Uno es la ficha de identificación y el otro es el brazalete. Aquí podemos ver en la pantalla la imagen de ambos, de la ficha de identificación y del brazalete. Ahora, vamos a identificar a los pacientes en distintos momentos. ¿Cuándo? Cuando se administre un medicamento, cuando se aplique una solución intravenosa, cuando se transfunda un hemodiderivado, cuando se realice la sesión de hemodiálisis, al extraer sangre, al realizar estudios de gabinete, cuando se traslada dentro o fuera de la institución, en la dotación de dietas, cuando se realice terapias de hemodiálisis, cuando se apliquen las vacunas y en cualquier otro tratamiento o procedimiento invasivo de alto riesgo, como son procedimientos quirúrgicos, toma de biopsia, procedimientos odontológicos, en colocación o retiro de dispositivos, en la colocación de accesorios vasculares y por supuesto en el manejo de cadáveres. Por ello es importante reafirmar con los pacientes la importancia de portar sobre todo el brazalete, que este no sea retirado durante toda su estancia hospitalaria. La ficha de identificación que tenemos estandarizada en nuestra unidad hospitalaria es esta. Podemos ver aquí la importancia que el nombre del paciente se encuentre en una proporción 2:1, de tal manera que ésta sea visible cuando nosotros tengamos que identificarlos en su unidad. Integrar la fecha de nacimiento, el número de expediente, el sexo, si corresponde a masculino o femenino, la edad en años cumplidos, el grupo sanguíneo, la fecha de ingreso y también su hora. Si estamos observando aquí, se integra el riesgo de transmisión. Es muy importante que nosotros como profesionales de salud podamos identificar el riesgo de transmisión, si es un riesgo de transmisión aéreo, si es por contacto, si es por gotas o si no tiene ninguno, pues igual señalarlo. Las alergias, de igual manera, si no presenta ninguna alergia, colocar ninguna pero no espacios en blancos, además de el médico tratante y la especialidad.
El Consejo emite la recomendación de no identificar a los pacientes por número de cama. También que nosotros garanticemos la confidencialidad de datos, es por ello que se ha quitado la parte del diagnóstico del paciente. Esta ficha de identificación debe de estar colocada en la cabecera de la cama de los pacientes hospitalizados y cuando se realice tratamientos con hemodiálisis, con quimioterapia, en radioterapias, en cirugías de corta estancia, en estudios de imagen, donde se incluya la administración de radiofármacos, tiene que ser colocada esta ficha de identificación. En caso del brazalete de identificación, deberá colocarse en pacientes hospitalizados, así como aquellos que acuden para tratamiento ambulatorio, en hemodiálisis, en quimioterapia, radioterapia y cirugías de corta estancia. Podemos identificar aquí que la ficha contiene el nombre, la fecha de nacimiento, el número de expediente, además de la fecha y la hora de ingreso. ¿Dónde se va a colocar esta ficha de este brazalete de identificación? Se le colocará en el extremo superior derecho en primera instancia, izquierdo en segunda o en los extremos inferiores, y en último caso, pensando que no tuviera ninguna de las extremidades, se colocará en la bata. Mencionábamos la importancia de mantenerlo siempre colocado. Si por alguna situación se tuviera que retirar el brazalete por algún tipo de procedimiento, al término de ello se debe de colocar nuevamente. Es muy común que a veces los pacientes cuando van a bañarse se lo retiran, pues para evitar que se moje, pero de manera posible mantenerlo siempre. El personal de enfermería debe de documentar en la hoja de registros clínicos de enfermería la orientación y la colocación del brazalete, y si por alguna situación perdiera su legibilidad, debe de reemplazarse. Cuando el paciente egrese, por cualquier tipo de egreso o inclusive por defunción, estos tienen que ser retirados y tienen que ser destruidos con la finalidad de evitar el mal uso de los datos contenidos por otros usuarios. ¿Cómo vamos a identificar a pacientes desconocidos? Pudiéramos tener los casos de que ingresen pacientes desconocidos por algún evento fortuito o referidos sin identificación. Bueno, los vamos a identificar de la siguiente manera: poner la palabra desconocido, números consecutivos, pudieran ingresar varios, el sexo y la fecha y la hora de ingreso. Su dirección de atención al usuario va a ser la persona responsable de asignar los números consecutivos de los pacientes desconocidos. Para ellos cuentan con una bitácora en su servicio. Cuando ya se tenga la documentación oficial que identifica al paciente, la subdirección de atención al usuario va a informar mediante un memorándum al secretario técnico del Comité de Expediente Clínico con atención al área de citas médicas la identidad del paciente. Esto con la intención de que se realice el proceso de corrección de datos en el expediente. Ahora, ya teniendo los datos correctos, el área de citas médicas va a imprimir la carátula del expediente con los datos correctos, una vez pues que ya habíamos comentado la subdirección de atención al usuario haya validado esa información. ¿Cómo se van a identificar recién nacidos? Pudiera ser que no sean casos aquí en la institución, pero estos se tienen que identificar de la siguiente manera. Se coloca la identificación en la muñeca derecha y en el tobillo izquierdo de los bebés, con el apellido de la madre, la abreviatura RN, el sexo, la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento. Para caso de embarazos múltiples se añade el número consecutivo, y la asignación de números consecutivos pues se va a realizar para identificar cadáveres. El personal de enfermería, quien lo realiza, debe de elaborar las identificaciones y colocarlas en la muñeca derecha, en el tórax y en la sábana de amortajamiento. Son en los 3 lugares, son en los 3. ¿Y qué datos se van a incluir? El nombre del paciente, la fecha de nacimiento, número de expediente, además de la fecha y la hora de defunción. Tenemos un proceso estandarizado, es muy sencillo. Cuando el paciente ingrese, el personal de trabajo social elabora la ficha de identificación comprobando su identidad en los documentos oficiales que ya hemos mencionado y se los entrega al área de enfermería. El área de enfermería va a verificar que los datos estén correctos, apoyándose de la fuente primaria de datos. Si los datos no se encuentran correctos, regresa la ficha de identificación al personal de trabajo social para que la elabore de forma correcta.
Una vez que los datos se encuentran correctos, enfermería elabora el brazalete con los 3 identificadores: nombre completo, fecha de nacimiento, número de expediente, además de la fecha y de la hora de ingreso. Y se coloca el brazalete en las extremidades superiores o inferiores, como habíamos comentado. Coloca la ficha de identificación en la cabecera del paciente para poder trasladarla a donde el paciente esté. Documenta todo esto en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería, y muy importante, realizar la entrega-recepción de las herramientas. Hablamos de la ficha de identificación y del brazalete en cada turno. Y lo que comentábamos, ¿verdad? La importancia de destruir al egreso hospitalario estas 2 herramientas de identificación del paciente. Cada uno de nosotros podemos aportar mucho si identificamos de manera correcta a los usuarios, ¿sí? Podemos evitar muchos errores si nosotros los identificamos de una manera adecuada, pues garantizamos darles el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto a la persona correcta. Todos aportemos por una cultura de calidad y seguridad del paciente. Muchas gracias.